Buenas noches, bienvenidos a Política y Poder. En esta ocasión, con la grata participación de nuestro colaborador habitual, el ingeniero Mesías Guevara. Ingeniero, buenas noches, gracias por participar en el programa. ¿Cómo le va? Norma, muy buena noche, como siempre, muy reconocido, agradecido por la oportunidad y listos, como siempre, para intercambiar de ideas. Yo le agradezco, ingeniero. Yo sé que tiene una agenda muy apretada, pero gracias por participar en el programa. Empecemos con la noticia del día, quizás, o de estos días. La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ha dicho que su papá será el candidato presidencial en las próximas elecciones. ¿Qué comentario le despierta esa noticia? Sin lugar a dudas, hay varios comentarios al respecto, ¿no? La primera es que me hace recordar, o debería hacernos recordar, las grandes estafas que ha sufrido el Perú a lo largo de su historia, eh, digamos, de toda, ¿no? Tanto republicana, tanto virreinal y tanto del Perú antiguo. Fíjate que nos hace recordar cómo un extranjero en, estafó al Perú en sus inicios, cuando Pizarro estafó a Atahualpa, allá en Cajamarca. Esta es una segunda gran estafa, es una segunda gran estafa donde, sin lugar a dudas, otro extranjero, como el caso del señor Fujimori y su clan, pretenden hacer una vez más, o ya lo han hecho, en el tema relacionado del famoso indulto, que es un insulto para la colectividad en su conjunto y aquellos que creemos según el Estado de Derecho. Por lo tanto, es un indulto convertido en insulto y a la vez convertido en un psicosocial de la señora Keiko Fujimori por los juicios que viene en estos momentos librando. Alguien mencionaba, ingeniero, un politólogo en la tarde mencionaba que el Perú de hoy tiene ciertas similitudes con el Perú de hace 25 años, es decir, la historia se repite una vez más, un poco en la línea con la que usted va diciendo. Es decir, hace más o menos 25 o casi 30 años atrás el Perú empezaba a visibilizar y a vislumbrarse una serie de elementos que demostraban pues que la democracia se nos estaba yendo de las manos. La democracia se nos está yendo de las manos actualmente, ingeniero. ¿Cómo ve usted el tema y el panorama político democrático básicamente del país? En estos momentos estamos nosotros en una gran encrucijada. Fíjate que según la última encuesta que ha emitido el IEP, el Instituto de Estudios Peruanos, dice con mucha claridad de que el caso es de que, en primer lugar, el 15% de peruanos creen que la política, la democracia actual ya no es la democracia verdadera. Y por otro lado, solo el 5% de peruanos creen en la política y el 85% creen o nada en la política en general. Por lo tanto, ese es un tema de que hay que seguir viéndolo y es por eso que estamos en una encrucijada donde la población prácticamente está muy desconectada del quehacer político a nivel nacional por diversas razones. Precisamente he ahí la paradoja, ¿no? Uno dice, pues, la gente, el público, está desconectado efectivamente de la política, y sin embargo, lo que vemos en el plano político electoral, vemos un número elevadísimo de partidos políticos, 30 ya inscritos y mucho más en camino. Es decir, hemos creado quizás partidos políticos, pero no programas políticos en cada uno de estos partidos, ¿no? O es que, ¿cómo ve usted esa atomización de la participación política a través de los partidos políticos en el Perú actual? Bueno, en primer lugar, yo lo veo con mucha preocupación, una precarización de la política en su conjunto. No solamente el tema relacionado de los partidos políticos, sino también de los políticos, pseudos políticos algunos, y por supuesto de lo que está haciendo el Congreso de la República, de cómo vienen impactando en el Ejecutivo, y eso lleva a otros temas, como el caso de una desconexión de la población en relación a la política. Y muchos de lo que tú acabas de mencionar no tienen programas,
tienen una visión bastante etérea de lo que es la gestión pública. Fíjate que si tú analizas de todos aquellos que han presentado ya su candidatura o sus partidos políticos, no tienen ninguna experiencia en gestión pública, no tienen ninguna experiencia en cómo ver el tema relacionado del manejo de lo que es el recurso humano, la meritocracia, y es por eso que estamos como estamos. Es decir, simplemente, en mi entender, son saltos al vacío de que hoy nos están proponiendo. Y ahora, luego seguramente van a decirle que la población o el electorado tiene la culpa, cuando en este caso es el sistema electoral, ojo, pero no por Jurado Nacional de Elecciones, que es parte del sistema electoral, sino por el Congreso de la República, que nos ha llevado a esta precarización de la participación política de los ciudadanos en general. Usted ha mencionado una palabra muy importante, que es la experiencia política. Algo que lamentablemente, debemos decirlo, creo, la gente no lo valora adecuadamente hoy en día. Y cuando uno mira, pues, democracias maduras, uno encuentra que normalmente quienes están aspirando a gobierno o a parlamento son gente que ha tenido una trayectoria de participación democrática larga y amplia, ¿no? En el Perú parece que los caudillismos se van y se vienen imponiendo desde hace ya unas décadas, ¿no? ¿Este fenómeno a qué se debe, cree usted? Bueno, se debe en primer lugar porque está existiendo un exceso de individualismo. Se ha perdido la esencia de lo que es la política. Hay muchos aventureros que incluso han visto al Perú y lo ven al Perú como un gran botín, lo ven como si fuera solamente un mecanismo, un medio para enriquecerse en el corto plazo. Y es por eso que fíjate que ellos gestan, una vez que llegan al poder, gestan toda una estructura de que yo le llamo la cadena del antivalor, que nos lleva a generar impunidad. Y eso a la vez también sirve de soporte para las economías mercantilistas y a las economías criminales que hoy estamos viendo que se están acentuando peligrosamente en nuestro país. La informalidad es un aspecto también fundamental, pero que se sustenta precisamente en marcos legales que excluyen a ciertos sectores productivos para obligarles que se conviertan en economías criminales, al amparo de la ley y hay que decirlo, del propio Congreso de la República y del Tribunal Constitucional. Y en algunos casos el Poder Judicial también se suma o es parte o es cómplice de este soporte de impunidad. Economías criminales que además seguramente se alimentan pues con el acceso fácil a dinero fácil y rápido de los jóvenes, ¿no? Que no ven quizás en la educación ese motor que debe impulsar el desarrollo de mediano y largo plazo de cada proyecto personal o familiar, ¿no? En ese sentido creo que como en el sector educación se ha fallado mucho, ¿no? Creo que a nivel universitario veo poco apoyo, sobre todo a las universidades y menos todavía a los institutos técnicos a nivel de todo el país. ¿Qué hacer en ese aspecto, ingeniero? Porque creo, como decía Tony Blair en uno de sus grandes discursos, cuando ganó las elecciones en 1997 y se convirtió en primer ministro británico, el futuro de Inglaterra dependía de tres cosas: educación, educación y educación. Si mal no recuerdo, fue Tony Blair. Entonces, ahí creo que estamos fallando y de manera estrepitosa, ¿no? Bueno, fíjate que la educación, todos sabemos, y además se viene diciendo desde hace mucho tiempo atrás, que es el soporte de la transformación de un país, sobre todo para generar desarrollo, pero un desarrollo integral incluso, porque no solamente es un desarrollo productivo, sino un desarrollo humano, un desarrollo del culto a la persona, es decir, de cultivar el alma, cultivar el espíritu modernos y los saberes antiguos. Por lo tanto, es ahí que nosotros sí debemos de coincidir que la educación, pero sin embargo también vemos que desde el Congreso de la República ha sido, discúlpame la palabra, seriamente golpeado. Usted, ingeniero, ha promovido mucho el tema de la inteligencia artificial, de la tecnología, bueno, usted es ingeniero electrónico en toda su carrera. ¿Qué tanto necesitamos de la inteligencia artificial para potenciar y desarrollar realmente el país? Escuchaba en algunos foros de la vitalidad y de la centralidad básicamente de incorporar la inteligencia artificial y el gobierno electrónico para poder realmente llevar las economías subdesarrolladas a un estadio desarrollado.
¿Cómo funciona esto y qué tanto nos falta en el Perú en este aspecto el tema tecnológico y de la inteligencia artificial para realmente impulsar el país hacia un desarrollo sostenido? Bueno, mira, en general lo que debemos de ver nosotros es un tema integral, un plan estratégico de transformación digital y la digitalización que es transversal a todas las actividades productivas, económicas, culturales y sociales, es transversal a la economía. Por eso hoy se habla de economía digital, se habla de salud digital, se habla de lo que es el desarrollo social sostenible para monitorear y ver también el tema del cambio climático y por lo tanto hay que partir de esa premisa. Y si partimos de esa premisa que la transformación digital es transversal a todas las actividades productivas económicas, entonces dentro de ella hay que hacer todo un plan estratégico en la que están las soluciones disruptivas como el caso de lo que significa el tema de la inteligencia artificial y otras como el caso de blockchain y el tema del fintech, que fíjate que nos llevan a generar lo que hoy vemos, una economía digital donde el dato es fundamental. Que el dato, la soberanía, la información, que nos lleva a tomar decisiones serias y ahí surge como una solución disruptiva muy interesante que ya debemos de empezar a aplicarlo. Aquí en la región de Latinoamérica, la inteligencia artificial lidera México y Colombia. En segundo lugar está Chile y Brasil. En el grupo más abajo está Perú y Argentina, todavía un poco escépticos en cuanto a la implementación de lo que es la inteligencia artificial. Esto es producto de un estudio que ha hecho un instituto cercano al MIT de Estados Unidos y por lo tanto han hecho un estudio muy serio y nos plantea el derrotero y cuáles son las implicancias, los desafíos que tiene la inteligencia artificial, pero que en suma tiene bastante provecho, sobre todo en la mejora de la productividad y los procesos y la eficiencia que debemos de tener en las instituciones públicas y privadas. Y en el tema, ingeniero, de las universidades que mencionábamos, ¿cómo ve usted? Yo sé que usted ha trabajado mucho en el tema también como docente universitario. Comparaba el otro día, miraba las cifras, tenemos a Marcos con cerca de 40,000 alumnos y tenemos, por ejemplo, la Universidad, el Tecnológico de Monterrey, que tiene más de 400,000 alumnos. ¿Cree usted que ahí hay que trabajar de manera mucho más agresiva, que el gobierno ha sido un poco débil en su apoyo? Porque, como bien usted lo mencionaba en una de sus entrevistas anteriormente, en los últimos 20 años el presupuesto público se ha multiplicado por 10, pero no parece, no hay un correlato con el número, por ejemplo, de vacantes en algunas universidades o en la mejora en los sistemas de institutos tecnológicos que tanto necesita el país. ¿Cómo Lo que analiza pasa esa es que acá, situación? lo que pasa es que acá en el Perú existe una fuerte corriente mercantilista que han visto también a la educación como un negocio. Y es por eso que ahí como que han dejado que el Estado prácticamente se desentienda de lo que es el fortalecimiento de las universidades públicas y de las universidades privadas sin fines de lucro, ojo, porque hay universidades sin fines de lucro que ya bordean los 60 años algunos, otros ya llegan al centenario, de que han estado dando mucho prestigio y mucho apoyo a la educación universitaria, pero luego han surgido las universidades empresa. Yo no las critico, pero sin embargo también es importante decirles y exigirles sobre todo, porque ellos dan un bien público o un servicio público, que cumplan a cabalidad con esta tarea que el Estado prácticamente les ha dado para que ellos lo brinden. Por lo tanto, el sistema universitario en nuestro país necesita tener también una gran transformación desde la concepción universitaria, desde la doctrina universitaria, cuál es el objetivo, cuál es el bien, enganchado al mercado, enganchado a las empresas en general, sean públicas y privadas, para desarrollar proyectos de investigación, esa asociatividad y por supuesto también a la interna hacer unos grandes cambios, tanto en la parte administrativa como en la parte de investigación y en la parte académica. Y en eso creo yo que estamos fallando mucho y es por eso que los índices de investigación que hoy tienen las universidades peruanas en general son muy pobres. Finalmente, ingeniero, ya para liberarlo, ¿qué debe mirar la población de cara a las próximas elecciones? ¿Cuál es el tipo, el perfil que se debe, cuál es el trabajo que como ciudadanos debemos hacer para poder elegir mejor en las próximas elecciones a su juicio? En primer lugar, fíjate que lo que hay que decirle a la población en general es de que eh, generen un poco de confianza en lo que es la política.
incrementar ese 5% que ya no confía en la política, algo más, algo más. Entonces, y eso es lo que tiene que verse. Y por otro lado, ¿qué te digo? Tiene que verse eh, para mejorar lo que es la calidad en general de los participantes y sobre todo insertarlos en lo que significa la parte de lo que es que tomen decisiones. Eso es lo primero que hay que hacer y en segundo lugar, identificar que hagan un esfuerzo otra vez de buscar a los mejores partidos, a los programas y a los mejores candidatos, que en mi entender tienen que tener tres características: capacidad profesional, sensibilidad social y lo que es solvencia moral, como mínimo. Esas personas, ya sea de izquierda o de derecha o de centro, tienen que identificarse de manera urgente. Perfecto. Muchísimas gracias por su tiempo, ingeniero. Sé que tenía Gracias. otra Sí, entrevista, otra charla, un masterclass. Muchas gracias. Muy buenas noches. gracias. Gracias por participar. Hasta Gracias. pronto. Hasta luego. Chao, chao.